Buenos días, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estas lecturas son las del domingo 22º del tiempo ordinario en el ciclo B. Y yo había dicho que no iba a ser Sillón Bíblico esta semana, pero la verdad que por un lado es una lectura imperdible, la de Marcos 7, por el otro, como pueden ver, este entorno inspira. Y decía que vamos a leer Marcos 7. Marcos 7 ocupa un lugar verdaderamente central en el Evangelio. Central incluso físicamente, ¿eh? El Evangelio tiene su centro en la escena de Cesarea de Filipo, que es inmediatamente en el capítulo 8, y este es un momento muy importante. ¿Por qué? Porque se va a definir podríamos decir, las intenciones de Jesús al fundar su reino. Es además, lo que leemos este domingo, el capítulo 7, es además central dentro de toda una sección del Evangelio. Si recuerdan, San Marcos narra dos veces, o narra dos multiplicaciones de los panes. Para él son dos multiplicaciones de los panes. Los exegetas en la actualidad están en general de acuerdo de que en realidad la tradición ha transmitido con variantes un mismo episodio, y entonces, bueno, Marcos lo recogió como dos episodios distintos, pero los ha usado muy creativamente. No se limitó simplemente a contar dos multiplicaciones de los panes, sino que enmarcó con estas dos una sección donde define el modo de instaurar Jesús el reino y el modo de presentar los valores del reino. En toda esta sección que va desde la primera multiplicación a la segunda ocurren cosas que si las miramos son bastante extrañas. La curación de la hija de la mujer sirofenicia, que ocurre en territorio ajeno a Israel. El viaje de Jesús a la otra orilla del lago de Genesaret, nuevamente algo que ocurre fuera del territorio de Israel. Y ahora esta discusión con los escribas y fariseos, en donde va a plantear, podríamos decir, una alternativa entre un modo de comprender las intenciones de Dios en el Antiguo Testamento y otro modo de comprender, que es el modo de comprender lo de Jesús y lo que Él quiere que entendamos como su proyecto del reino de Dios. Cuando vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con que hay podríamos decir, una cierta exclusividad del pueblo de Israel, ¿sí? Tú eres el pueblo que yo escogí como heredad mía. Entonces, claro, eso puede dar lugar a creer que el proyecto de Dios consiste en aislar, en separar, en hacer como una especie de sistema de esclusas, ¿no? En donde para poder acercarme a Él, tengo que ir cortando, cortando con los demás, cortando con lo común. Y aquí aparece una palabra que es muy importante dentro de este texto, lo común. Nosotros lo llamamos la discusión sobre lo puro y lo impuro. Pero en realidad en este texto no se usa nunca la palabra impuro. La palabra impuro se usa muy poco en el Nuevo Testamento. Se usa para hablar de los espíritus malvados, los espíritus impuros precisamente. Pero no se usa para hablar de la impureza religiosa. Lo contrario de lo puro en el idioma del Nuevo Testamento no es lo impuro, es lo común. Se dice así, koinón, común. Entonces, está lo puro, que es aquello que está consagrado a Dios, y lo común. Y Jesús denuncia precisamente que la tradición de Israel ha pervertido la pureza que Dios pretendía y ha generado ese sistema de exclusiones, por lo cual ser un hombre creyente, ser un hombre espiritual, ser un hombre de Dios, consiste en separarse, aislarse, ir hacia Dios. ¿Y cuál era en realidad el proyecto de Dios? Si seguimos muy atentamente el Antiguo Testamento, vemos que el proyecto de Dios no es que nosotros nos separemos de los demás y vayamos hacia Él, sino que Él venga a nosotros y nosotros le hagamos un lugar. Por eso es tan importante que esta discusión se encuentre precisamente entre las dos multiplicaciones de los panes. Fíjense, para el rabinismo de la época, para el fariseísmo, para la concepción religiosa purista de la época, imposible
comer sin hacer una serie de abluciones y de lavados, que son los que le reprochan al principio cuando le dicen tus discípulos comen sin lavarse las manos. Pero sin embargo nosotros como lectores hemos asistido a una multiplicación de los panes y asistiremos a otra en donde miles de personas comparten su pan con el propio Cristo y sin embargo no están pendientes de lavarse ninguna mano. Están pendientes de compartir, están pendientes de recibir el don de Dios, están pendientes de eso que es la comunión y que es lo que genera la presencia de Jesús. Entonces, a través de ese gesto de la multiplicación de los panes, Jesús no solo habla del proyecto del reino, sino que lo pone por obra. Nos muestra lo que significa que Dios se acerca a nosotros. Y que ese acercarse a nosotros no es romper con lo común, sino poner lo común, la comunión, en su lugar. El texto del capítulo 7 está muy bien planteado, tiene 3 momentos. Y la liturgia, claro, no puede leer el capítulo entero porque no hacemos en la liturgia lecturas tan largas. Entonces, ¿qué se ha hecho? En lugar de dividirlo en 2 domingos, es de agradecer que se ha hecho una muy buena síntesis del capítulo. Se han tomado 8 versículos de la primera parte, el momento central del texto, que es el versículo 15, y cierto coletazo de ese versículo 15, que lo analizaremos especialmente. Esos 3 momentos, si ustedes van a leer el capítulo entero, verán que no perdemos prácticamente nada más que matices y desarrollos, pero no perdemos el núcleo de lo que desarrolla en ese capítulo 7. La primera parte es el reproche de Jesús a los dirigentes judíos por no haber entendido el proyecto de Dios. Vemos que es una constante en el hombre esto de no entender, y forma parte de eso que Dios viene a redimir, el hecho de que el hombre no termina de entender nunca ese proyecto de Dios de acercarse. Siempre parece que nos sentimos que si estamos cerca de Dios tenemos que romper con, cuando en realidad es Dios el que quiere romper esa barrera con el hombre y acercarse sin peligro para el hombre, ¿no? Eso tan curioso que nos muestra el Antiguo Testamento, que es que la santidad de Dios puede ser hasta peligrosa para el hombre, de tanta santidad, de tanta perfección. Entonces Dios quiere acercarse, pero lo hace Él con un sistema de esclusas, no nosotros. Y nosotros a veces convertimos nuestras tradiciones, nuestro modo acostumbrado de hacer las cosas de Dios, lo convertimos en mandato divino. Y eso nos pasa a nosotros, le pasó a los israelitas, lo denunciaron continuamente los profetas, y el criterio es precisamente, el criterio que podemos encontrar es precisamente no dar lugar a la exclusión, no dar lugar al rompimiento. Cuando estamos en ese camino, podemos equivocarnos quizás, pero le estamos abriendo camino a Dios. Entonces, primera parte, esa invectiva contra los fariseos y los escribas que también nos sirve a nosotros. El segundo momento es el momento obviamente central del texto. ¿Por qué? Porque es la máxima de Jesús con la que nos da el criterio de santidad. Nos dice, bueno, no es lo que entra al hombre lo que lo hace común, sino lo que sale de él lo que lo hace impuro. Lo que sale de él, lo que sale de dónde, de su corazón. Jesús quiere recentrar la religión de Dios, la religión que planteaba el Antiguo Testamento, la religión que planteaba la ley, la religión que planteaban los profetas, la quiere volver a centrar en aquello que era la intención del Antiguo Testamento, que es llegar al corazón del hombre y partir de ese corazón. Es decir, el encuentro con Dios no se puede dar a través de los gestos puramente externos, tienen que partir siempre del corazón del hombre. Esa máxima sirve como criterio para el reino. El reino es el reino en el cual el corazón del hombre está en el centro. Sin embargo, esto podría entenderse como un mero subjetivismo, ¿no? Es decir, bueno, entonces la religión de Dios es lo que cada uno piense o siente en su corazón. Por eso la tercera parte del texto da una serie de criterios, un catálogo de vicios que nos muestran que esa religión del corazón tiene peligros concretos y que el hombre mismo
examinando su corazón, puede darse cuenta cuando está dentro del proyecto de Dios y cuando está errando el camino. Y lo hace a través de un pequeño catálogo de vicios. El género catálogo de vicios es bastante común, tanto en el Nuevo Testamento como en el pensamiento antiguo. Si van a filósofos estoicos de la época, también hacían sus catálogos de vicios. Este catálogo tiene de particular lo bien planteado que está. Y lo vamos a analizar un poquitito para que veamos. ¿Por qué? Porque cuando lo venimos leyendo parece que es una retahíla de cosas malas. Bueno, no seas celoso, no seas envidioso, no hagas esto o aquello, no seas orgulloso. Pero no se trata de eso. En realidad está muy bien planteado el catálogo. Comienza diciendo, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos. Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Pero fíjense, dice los malos propósitos, en realidad en griego está destacado del resto, está con una construcción, bueno, no me voy a detener ahora en la parte gramática del texto, pero sí indicarles que los malos propósitos no forman parte de la enumeración, no es uno de los tantos vicios, sino que es la raíz del mal del corazón del hombre, sus malos propósitos. ¿Qué quiere decir esto de malos propósitos? La palabra que utiliza indica ese rumiar dentro de uno, y es un rumiar que se centra en uno mismo, ¿no? Los malos, la palabra griega que utiliza es dialogismo, ¿no? Es decir, el estar dándole vueltas a las cosas centrado en uno mismo. Esos son los malos propósitos. Malas intenciones, malos pensamientos, le podemos dar muchos nombres. Pero la palabra es específicamente el centrarse en rumiar uno mismo las cosas. De dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos. Como eso está destacado, es como si tuviéramos que decir, bueno, 2 puntos, y ahora viene el catálogo. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Si las cuentan son 12. Ya cuando vemos 12 ya sabemos que es algo que está estructurado, que no es un catálogo al azar. Pero además está muy bien estructurado. La mitad, los 6 primeros, están en plural. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias. La segunda parte está toda en singular. Acá hay un problemita con la traducción litúrgica, yo creo que es simplemente un error del traductor, porque no hay ningún manuscrito griego que avale poner fraudes en plural. No sé por qué lo ponen en plural en la traducción litúrgica, pero no es correcto. Está claramente en singular y además no hay ninguna variante de manuscrito donde aparezca en plural. Fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Si leemos atentamente esta lista, ven que vamos de una cosa, de una enumeración que parece general y simplemente abarcar todas las cosas malas que se nos ocurren como seres humanos, a algo que en realidad está muy bien planteado. Si lo pensamos un poquitito, los 6 primeros son acciones muy visibles. Robo, homicidio, adulterio, injusticia, son acciones bien visibles. Ya cuando vamos a la segunda, los que están en singular, nos damos cuenta que en la raíz de aquellas acciones están estos propósitos más difíciles de ver, pero que son la verdadera torcedura, llamémosle así, del corazón del hombre. Fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo. Y dejé para el final los 2 extremos. Fornicaciones al inicio, frivolidad al final. La palabra fornicación a nosotros no nos dice demasiado en relación al contexto bíblico. Para nosotros la fornicación es una palabra exclusivamente de connotación o de ámbito sexual. Pero en el contexto de la Biblia, la palabra fornicación tiene doble sentido. Si van a los profetas, es muy común que ellos hablen de fornicación cuando en realidad están hablando de idolatría. La palabra fornicación puede significar, por supuesto, la palabra de ámbito sexual, pero puede significar, y es muy frecuente que en la Biblia signifique, la palabra de ámbito religioso, la idolatría.
Esto viene ya desde los profetas que comparan continuamente la relación de Dios con su pueblo con un matrimonio y por lo tanto Israel cuando es infiel a Dios a través de los ídolos está en realidad prostituyéndose. Bueno, esta metáfora va haciendo carne en el lenguaje bíblico y hace que con total naturalidad cuando un profeta como Jesús usa la palabra fornicación tengamos que pensar si en realidad no está hablando de la idolatría. Es difícil saber si acá quiere decir una palabra de ámbito sexual o una palabra de ámbito religioso. ¿Por qué? Porque es un catálogo y el catálogo no tiene contexto. Pero la última palabra nos ilumina un poquitito. Habla aquí de frivolidad, también una palabra difícil de traducir. La traducción exacta sería necedad, el necio. Ahora uno diría, bueno, ¿qué tiene de culposo ser necio? Pobre hombre, si es tonto, no tiene ninguna culpa, no es pecado ser necio. En realidad la Biblia llama necio a una actitud del hombre en la que sí hay culpa, y que es la actitud de aquel que solo quiere contar con sí mismo, no quiere contar con Dios. Dice el necio para sí, no hay Dios. Esa es la definición misma del necio. Dice el necio para sí, no hay Dios. Yo soy mi Dios. Donde mejor vemos el significado de necio, el significado bíblico de necio, es en esta parábola que nos narra San Lucas, cuando habla del que construye unos graneros y acumula granos y después se da cuenta que no le alcanza el espacio, entonces dice, derribaré estos graneros, construiré otros más grandes y luego me sentaré a disfrutar, ¿no? Y aparece, digamos, la voz de Dios que lo denuncia, ¿no? Necio, esta noche te pedirán el alma. Ese necio identifica lo que es la necedad para el lenguaje bíblico. No es falta de cesera, no es falta de comprensión, sino que es falta del principio por el cual nuestra vida realmente se vuelve comprensible, y que es cuando queremos pensarla solo desde nosotros mismos. Entonces fíjense, esto nos ilumina que el inicio de la lista también es una cuestión religiosa. Esta fornicación no es la fornicación sexual solamente, puede implicarla también. No es la fornicación sexual solamente, es la idolatría, el dejar de lado al Dios verdadero, y por otro lado termina la lista en que ese dejar de lado al Dios verdadero es centrarse en uno mismo como Dios. Eso es lo que denuncia Jesús y eso es lo que debe evitar cualquier religión del corazón. Cuando queremos centrar la fe en Dios es cuando más tenemos que estar atentos a esos caminos sutiles que no se ven desde afuera, porque yo soy un hombre muy piadoso, puedo hacer todas las cosas bien desde el punto de vista de la práctica religiosa, pero si esos caminos están torcidos, me van a llevar desde la idolatría a la necedad y viceversa. Bueno, muy bien, con esto dejamos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.